Dado f igual raíz cuadrada de x, si g es f desplazada 2 unidades y 3 unidades correctas, puede escribir una fórmula para g. Así que g es una transformación de f. Podemos escribir g en este formulario aquí con los valores de a, b, c y d, afectar el gráfico de f. Pero para este ejemplo, desde que solo tenemos un cambio hacia abajo y un derecho de cambio, solo tenemos que preocuparse por el valor de c, y el valor de d. So g va a ser en la forma de g igual f más d, donde el valor de c cambia el gráfico izquierdo o derecho. Y el valor de d cambia el gráfico hacia arriba o hacia abajo. Miremos una animación para sentir cómo funciona esto. Aquí está nuestra función de padre o la función dada. F igual raíz cuadrada de x. Primero queremos cambiar el gráfico 2 unidades. Así que cambiaremos el valor de d y ver cómo afecta el gráfico. Aviso: si d es positivo, el gráfico se desplaza de unidades. Así que tenemos más algunas constantes fuera de la raíz cuadrada. Y si d es negativo o tenemos la raíz cuadrada de x menos un valor, aviso cómo se desplaza de unidades. Así que tenemos que tener un menos 2 fuera de la raíz cuadrada. Así que nuestro d va a ser negativo o menos que 0. En lugar de escribir más menos 2, solo escribimos 2. Y ahora cambiaremos el valor de c para ver cómo afecta el gráfico. El aviso es: c es positivo o tenemos x más c debajo de la raíz cuadrada, el gráfico está realmente desplazado a la izquierda de las unidades c. Esto puede ser el opuesto de lo que puede pensar. Por tanto, que queremos un cambio de 3 unidades correctas, realmente tendremos que tener un valor negativo de c o x menos una constante. En este caso, para 3 unidades a la derecha tendremos x, 3 bajo la raíz cuadrada. Así que se vería así. Esta es nuestra función que estamos buscando. Vamos adelante y escriba esto abajo y luego resumiremos lo que hemos encontrado. So g es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x, 3, 2. Donde esta menos 2 cambió el gráfico hacia abajo 2 unidades, y los menos 3 bajo la raíz cuadrada aquí cambiaron el gráfico a la derecha 3 unidades. Entonces, esta es nuestra fórmula para g, pero si lo desea, también podríamos expresar g en términos de f. Otra vez, si f igual raíz cuadrada de x, entonces g debería ser igual a queremos x, 3 bajo la raíz cuadrada. Eso sería f. Y luego para los menos 2 fuera de la raíz cuadrada, tenemos que restar 2 de f. Así que esta es la fórmula que esta pregunta está pidiendo. Pero si le pidieron expresar g en términos de f, le daríamos esto. Y en caso de que necesite algunas notas sobre esto, de nuevo, si el cambio es izquierdo o correcto, entonces si c es negativo o menos que 0, el gráfico se desplaza en las unidades c correctas. Entonces tendríamos f. Y si c es mayor que 0 o positivo, el gráfico se desplaza a la izquierda de las unidades c, entonces tendríamos f. Y luego para un cambio hacia arriba o hacia abajo, si d es negativo o menos que 0, el gráfico se desplaza en unidades d para tener f, d, y si d es positivo o mayor que 0, el gráfico se desplaza de unidades. Entonces tendríamos f más d. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.